Valoración preanestésica. ¿Cuál es el objetivo de la valoración preanestésica? Se menciona dentro de los objetivos reducir riesgos quirúrgicos y anestésicos. En cuanto a esto, hay que saber que la valoración preanestésica nos sirve para conocer al paciente. De esta manera nos acercamos al paciente, tenemos el primer contacto con ellos, hacemos la búsqueda en el expediente, el interrogatorio adecuado con el paciente, la exploración física, y de acuerdo a todos los datos que nosotros recolectemos, planeamos una técnica anestésica con el objetivo de que sea la más adecuada para el paciente, una anestesia con la cual no haya riesgos, y se menciona que con todo esto pues se minimizan los riesgos tanto para la cirugía como para el plan anestésico como tal. Otro de los objetivos que se menciona es que la BPA nos va a permitir acercarnos con el paciente, aclarecer sus dudas. Muchas veces estos pacientes tienen miedo de llegar al quirófano. Esto genera ansiedad. Este primer contacto nos va a servir para que si el paciente tenga dudas, pues vaya, nos haga sus preguntas y nosotros podamos resolverle todas las dudas que ellos tengan. Obviamente, como ya les mencioné, todo esto nos permite crear una técnica, planear una técnica, la mejor técnica para el paciente. Y no hay que olvidar que la valoración preanestésica es un documento médico legal que debe de estar dentro del expediente en todo paciente que vaya a ser operado. ¿Cuáles son los componentes de la evaluación preanestésica? Pues a grandes rasgos va a estar compuesto por un historial clínico del paciente. El paciente llega a la consulta, obviamente ya tiene un expediente previamente, el cual nosotros vamos a revisar, sobre todo para ver cuál información es la que se encuentra en el expediente, qué enfermedades tiene, qué cirugía se ha realizado. Y todo esto, ¿por qué? Porque va a haber muchos pacientes que conocen muy poco de sus enfermedades o de sus cirugías que se han realizado, y seguramente en el expediente van a estar registradas. Obviamente, lo que encontremos en el expediente lo corroboramos con el paciente, o muchas veces pasa que en el expediente no se encuentra algo que recientemente acaba de pasar. Entonces, también hay que centrarnos en el paciente, interrogarlos adecuadamente, hacer una entrevista adecuada para posteriormente, en la exploración física, en el examen físico, pues hacerlo de igual forma. En esta parte hay que saber que el examen físico va a ir dirigido sobre todo hacia la situación por la que se va a operar. Por ejemplo, un paciente que va a ser operado por neurocirugía, seguramente la exploración física va a estar enfocada hacia la exploración neurológica. También se compone por los resultados de pruebas diagnósticas. Aquí entran resultados del laboratorio, estudios de gabinete como radiografías, electrocardiogramas, o si el paciente tiene alguna enfermedad y necesita algún otro estudio especial, hay que pedirlo y debe de encontrarse en el expediente y anotado en este apartado en la valoración preanestésica. Obviamente en la valoración hay que anotar nuestro plan anestésico sugerido, y obviamente aquí entra también el consentimiento informado. Aquí aprovechamos para explicarle al paciente los riesgos y complicaciones de la cirugía. Si el paciente tiene alguna duda que nos la haga saber, se la aclaramos, y si el paciente está de acuerdo, que nos firme de que acepta el procedimiento anestésico. Y bueno, aquí está un poco más detallado los componentes de la evaluación preanestésica. Vamos a ver algunos. Por ejemplo, historia farmacológica. Es importante saber
qué fármacos está consumiendo el paciente o indagar sobre otras situaciones, como por ejemplo remedios caseros. Es importante averiguar si el paciente es alérgico a algún medicamento o, por ejemplo, que sea alérgico al látex, ¿sí? Tenemos que indagar si el paciente toma alcohol, si fuma, por ejemplo, o si frecuenta drogas. Eh, la exploración física obviamente tiene que ser enfocada hacia la situación por la que se va a operar y pues también aquí entra lo de las pruebas de laboratorio. Es importante saber de qué se va a operar el paciente y por qué se va a operar, ya que esto nos va a permitir saber si va a ser una cirugía ambulatoria, una cirugía mayor, por ejemplo. Nos va a permitir conocer si va a ser una cirugía donde el riesgo de sangrado es importante, y si esto, por ejemplo, sucede, hay que optimizar al paciente, pedir, anotar en las indicaciones de la valoración preanestésica hemoderivados durante el procedimiento quirúrgico, o por ejemplo nos permite saber si una cirugía se espera que sea dolorosa. En caso de que se espere, podemos optar por alternativas como por ejemplo alguna anestesia neuroaxial, algún bloqueo de nervios periféricos, pero siempre es importante conocer todo esto para que nuestro plan anestésico sugerido sea orientado a esto. En cuanto a los medicamentos que consume el paciente, es importante indagar, anotarlos en la valoración, y hay que tomar ciertas medidas. Hay algunos medicamentos que se van a suspender. Por ejemplo, la literatura comenta que los IECAS y los ARAs se tienen que suspender una noche previa a la cirugía. ¿Por qué? Si se consume, el riesgo de hipotensión refractaria durante la cirugía es mayor. Por el contrario, si el paciente consume beta bloqueadores, sobre todo de manera crónica, se menciona que no se aconseja la suspensión abrupta de ellos porque el riesgo de isquemia o angina durante el procedimiento es elevado. Hay otros medicamentos en los cuales hay que tomar consideraciones, por ejemplo, los hipoglucemiantes orales como la metformina. Se menciona que hay que suspenderlo el día de la cirugía, o sea, no hay que tomarlos como tal. En cuanto a los medicamentos, también hay que indagar acerca de otras sustancias que los pacientes estén consumiendo. Por ejemplo, remedios caseros. Entre ellos podemos encontrar el ajo. Se menciona que aquellos pacientes que consumen ajo, sobre todo de manera crónica, el riesgo de sangrado es elevado, ya que se menciona que el ajo inhibe la agregación plaquetaria. Pero aquí les dejo una imagen en la cual pueden encontrar otras sustancias que pueden tener alguna afección en nuestro manejo anestésico, o nosotros hay que tomarlo en cuenta para ciertas situaciones. Hay que indagar también acerca de cirugías previas. Hay que preguntarle al paciente de qué lo han operado, hace cuánto tiempo lo operaron, si hubo alguna complicación anestésica o alguna complicación en general durante ese procedimiento. ¿Qué complicaciones? Por ejemplo, intubación difícil, presencia de náuseas o vómito en el posoperatorio, o dificultad para dar una anestesia neuroaxial. ¿Esto por qué? Ya que si el paciente tuvo una intubación difícil, hay que pensar que el riesgo de que tenga otra es elevado. Y si esto fue así, para que cuando entre el paciente a sala, se prepare el anestesiólogo para una vía aérea difícil. En el caso de náuseas y vómito, aquel paciente que ya tuvo náuseas y vómito en una cirugía tiene riesgo más alto de volver a tenerlo que aquellos pacientes que nunca han tenido. El consumo de tabaco es un factor de riesgo que afecta en el manejo anestésico. Se menciona que aumenta las concentraciones de carboxihemoglobina, reduce la función ciliar y aumenta la producción de esputo. Todo esto
favorece o aumenta el riesgo de broncoespasmo o laringoespasmo, sobre todo si el paciente va a ser sometido a anestesia general. Esta es la razón por la cual se recomienda interrumpir su consumo por al menos 4 o 8 semanas para reducir pues complicaciones pulmonares postoperatorias. Una medida que se comenta es que se puede administrar salbutamol o algún otro broncodilatador en el preoperatorio para tratar de disminuir, como les dije, la incidencia de broncoespasmo o laringoespasmo. En cuanto a las pruebas de laboratorio, como tal son importantes en la valoración preanestésica. Es importante que estén en el expediente, es importante interpretarlas, pero se menciona que lo ideal sería que las pruebas de laboratorio se tomen en aquellos pacientes que tienen enfermedades ya conocidas, sobre todo enfermedades crónicas. Por ejemplo, un paciente diabético seguramente nos va a servir una hemoglobina glicosilada, que es mucho mejor, bueno, al menos a nosotros nos sirve mucho mejor que una glucemia central, pues para interpretar cómo ha estado de su control glucémico. Por otro lado, también se menciona que no es tan correcta la toma rutinaria de pruebas de laboratorio en pacientes sanos, sin factores de riesgos, en pacientes asintomáticos, ya que en estos pacientes la presencia de falsos positivos pues se menciona que está presente, y en estos pacientes que tienen un falso positivo se puede retrasar la cirugía en lo que se confirma o se descarta la enfermedad. Sin embargo, a pesar de que la literatura comenta esto, pues sí es importante mencionar que hay laboratorios, hay hospitales, sobre todo en el sector salud público, donde se toma de manera rutinaria, e inclusive seguramente en hospitales privados se puede tomar de manera rutinaria, pero para evitar conflictos legales seguramente. Pero la literatura lo que comenta es esto. En cuanto a la toma de radiografía de tórax, se menciona algo similar. No se debería de tomar de manera rutinaria, no se debe de considerar la edad como una situación para tomarla. Para empezar, ¿para qué nos sirve una radiografía de tórax? Pues bien, para detectar alguna anomalía, sobre todo alguna no diagnosticada aún, como por ejemplo presencia de neumonía, edema pulmonar, nódulos pulmonares o tumoraciones mediastínicas. Se menciona que igual hacerlo de rutina no es beneficioso y por el contrario puede causar daño. ¿En quiénes sí está indicado? Pues está indicado en pacientes con presencia de enfermedad torácica activa, o bien si al paciente se le realizará un procedimiento intratorácico, pero nunca por edad avanzada. En cuanto al ASA, hay una clasificación que va del 1 al 6, y esta escala o esta clasificación nos permite pues saber cómo se encuentra el paciente, y es quizás pronóstico, ¿no? Para darte una idea. Prácticamente comenta lo siguiente: un ASA 1 es una persona saludable, en teoría normal. Un ASA 2 es un paciente con enfermedad sistémica leve que no provoca limitación funcional. Un ASA 3, enfermedad sistémica grave que provoca limitación funcional. Un ASA 4, enfermedad sistémica grave que causa un riesgo constante para la vida. Un ASA 5 es un paciente moribundo de quien no se espera que viva sin la cirugía planeada. Y un ASA 6 es una persona una persona con muerte cerebral que se le van a retirar órganos para donación. La E hace referencia a que es un procedimiento de emergencia. En algunos lugares se utiliza la U de urgencia. Y bueno, prevención de la broncoaspiración. Es importante mencionar que la broncoaspiración es algo muy grave,
que seguramente puede hacer que el paciente termine en la terapia intensiva. Sin embargo, es prevenible tomando ciertas consideraciones. Una de ellas es el ayuno, para favorecer que el estómago se encuentre vacío. La Sociedad Americana de Anestesiología hace algunas recomendaciones respecto al ayuno, y aquí podemos encontrar los siguientes: líquidos claros. Se menciona que para líquidos claros tiene que haber un ayuno de 2 horas. ¿Qué es un líquido claro? Agua, jugo de fruta sin pulpa, té claro y café negro. Leche materna, un ayuno de 4 horas. Leche de fórmula o comida ligera, un ayuno de 6 horas. Alimentos fritos o grasos, tiene que haber un ayuno de 8 horas para procedimientos programados. Y bueno, la ansiedad. Como les comentaba, es muy común que el paciente se encuentre ansioso, preocupado, que tenga muchas dudas. La valoración preanestésica tiene que servir para ese primer contacto, para aclarar las dudas. Eh, tenemos nosotros que, que hacerlo de manera inicial, tomar la iniciativa, explicarle riesgos y posibles complicaciones que puede haber, y al final de todo esto preguntar, porque muchos pacientes seguramente se quedarán con alguna duda. Quizás utilizamos alguna palabra que ellos no entendieron, y esto puede disminuir la incidencia de hipertensión transitoria cuando los pacientes entran a sala de quirófano, porque como entran ansiosos, es común que haya un poco de hipertensión por ansiedad, la cual cede con la administración de benzodiazepinas. Algo que podemos considerar nosotros es en aquellos pacientes muy ansiosos, eh, anotar en las indicaciones de la valoración paranestésica pues alguna benzodiazepina vía oral una noche previa a la cirugía, para pues disminuir la presencia de ansiedad cuando entre a sala.